Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos hablando de la coyuntura política, del escenario, de todo lo que se está, de todo el debate que se está dando en los medios. Empezamos ya casi una campaña política, un referéndum que se va a dar el 21 de febrero y esta noche hemos invitado a 4 analistas para verlo. Hugo, ha salido un primer material de campaña, como lo decía en el anterior bloque. Quiero saber si ya se empezó la campaña. Ha salido, de hecho, un primer material, los 10 puntos, ¿no? Los 10 puntos que ya viene a ser una metodología típica del MAS, ¿no? Los 10 puntos de la Pachamama, los 10 puntos, agarran los 10 puntos como una metodología. Bueno, pero eso es anécdota. Hugo, parece esta una respuesta a temas que hubiera estado agendando la oposición. Porque la continuidad, porque debe continuar Evo, es legítimo o no modificar la Constitución, sin alternancia no hay democracia. Aparentemente uno hacía lectura a ojo de buen cubero, creería que es una respuesta a la oposición, que parten con respuestas. Sí, la oposición empezó a hacer campaña hace 2 meses. El movimiento del socialismo, los movimientos sociales, están empezando a calentar el motor, todavía no han arrancado. Yo creo que contrariamente a lo que dice Fernando, vamos a tener una campaña bastante activa. Creo que la ciudadanía va a involucrarse activamente. Y lo va a hacer, porque ahí sí coincido, aunque le da otra perspectiva a Diego, porque lo que estamos jugando en realidad son 2 visiones de país y 2 modelos distintos. Estamos retornando al periodo 2008-2009. Podríamos, trayendo aquí las reflexiones de Álvaro García Linera, a un nuevo punto de bifurcación, ¿sí? Y no es elección, Fernando. No puede ser que un investigador siga confundiendo lo que vamos a definir el 21 de febrero. Es la autorización a una postulación. No es reelección. La gente no está votando el 21 de febrero y Evo Morales se está quedando hasta el 2025, que esa es la manipulación contra la que yo creo los que tengan una actitud honesta, y no lo estoy diciendo, Fernando, por si acaso, todo lo contrario, yo tengo un gran aprecio por Fernando, por Diego, por Armando, ¿no? Yo creo que se trata de debatir exactamente lo que hay que debatir. Lo del aporte del 10%, Diego, que lo dijo Víctor Morales, un dirigente del MAS, fue inmediatamente desmentido, salvo que me traigan aquí un documento impreso, ¿no? Entonces yo digo, para no discutir sobre falsas cosas. Entonces, ya está en campaña la oposición está refugiándose en plataformas ciudadanas, todos podemos ser presidentes y cositas por el estilo, ¿no? O en páginas web que no existen, ¿no? Que la única cosa que tiene es una encuesta, vote si apoyo o no la reelección, como la de Infomundo, por ejemplo, búsquelo. Felizmente ahí tenemos los ciudadanos que tienen opción hoy de buscar en el internet claras expresiones de manipulación. Yo quisiera así, entendiendo, ¿no es cierto?, de que en los hechos ya la campaña está arrancando, diferenciar, Armando, lo que la actitud de la gente frente a elecciones subnacionales son distintas que frente a elecciones nacionales, como son distintas frente a un referéndum como el que vamos a tener, como han sido distintas frente al referéndum autonómico. No son lo mismo, porque ahí no se está jugando Evo Morales. Entonces, ¿sí? Incluso la propia militancia puede tener una actitud distinta, más displicente en un tema en el que no termina de entenderlo y más activa en un tema en el cual se está poniendo en juego o la profundización del proceso o la regresión sobre nuevas condiciones, porque nunca se regresa pues igual, ¿no ves? Se regresa sobre nuevas condiciones, pero igualito es transnacionalización, igualito es apertura de mercado, igualito es entregar nuestros recursos naturales a la voracidad extranjera, igualito es cancelación o liquidación de las políticas sociales, etcétera, etcétera. Y tú, Fernando, dices que las dinámicas van más allá de gobierno-oposición, son dinámicas distintas y complejas. Sí, por supuesto que son complejas, porque van a ser extremadamente complejas la del 21 de febrero. Yo creo que la revolución se está, ¿no es cierto?, jugando un nuevo punto de bifurcación,
porque tiene al frente, reitero, y esto no es simplificar, eso es sencillamente no desconocer la historia de intervenciones, de injerencias, de metida de narices de los Estados Unidos en los asuntos internos, ¿sí? De movidas de la embajada, del IRI, del NDI, que están muy activitos además, ¿no? Y de otras agencias que andan tocando la puerta a la oposición para que se organicen plataformas ciudadanas, diciéndole a sus líderes políticos que no se metan ellos de cabeza porque van a generar anticuerpo en la sociedad y la sociedad va a terminar votando por, ¿no es cierto?, la opción que en este momento lo que está haciendo es simplemente pedirle a la gente autorización para que el presidente se postule el 21 de febrero. Diego, ¿cuáles crees que sean los comportamientos de la oposición en esta campaña? ¿Tendremos una oposición que actuará como siempre ha actuado, ¿no?, de manera más territorial, Rubén en el oriente, Samuel en el occidente, algunas disidencias que juegan un papel tanto en Cochabamba como en Chuquisaca? ¿O estás, desde tu perspectiva, viendo una oposición que ahora sí se va a unificar? ¿Cómo lo ves? Y esta evaluación de cómo ves la oposición, me interesa también cómo tú ves al MAS. ¿Ves aún más envalentonado? ¿Ves aún más intimidado? ¿Cómo es tu evaluación de cómo está entrando el movimiento al socialismo a la campaña? Bueno, conviene comenzar por la segunda parte de la pregunta sobre el MAS. Yo he comenzado diciendo que el MAS es básicamente una pequeña red clánica, ¿no?, una oligarquía política a la que algunos pertenecen, ¿no?, y evidentemente van a tratar de jalar el sí de cualquier manera, ¿no? Es decir, como cualquier argumentación. Yo cuando lo escucho a Hugo no dejo de preocuparme porque evidentemente con todo el cariño que le tengo es necesario criticar esto. Es decir, podemos estar en época de bonanza o en época de cierto declive económico y el discurso es el mismo. Yo he hecho seguimiento a muchos de los titulares, por ejemplo, de época cuando eras el director, y todos son ese aire conspirativo de la derecha, y no creo que sea la esencia, ¿no?, del imperio, ¿no? Yo creo que, y no es que no sea verdad, claro que es verdad. Estados Unidos es el imperio, los imperios se comportan como imperios, si no serían pues las carmelitas, se comportan como imperio y friegan y presionan, claro, pero no es la variable central, es otra variable central y tiene que ver precisamente con esto. Este clan va a hacer lo que sea, se va a tumbar bosques, va a judicializar la política, lo que sea, ¿no? Es decir, concentrar más medios, amedrentar, con tal de permanecer. En ese sentido es un MAS, yo diría, que muestra su rasgo más sustancial, la pobreza del MAS en términos de generación de líderes. Yo no creo que sea cualquier cosa anecdótica la salida de Condori, la salida de Pazzi. Estos eran cuadros del MAS, esta era su Tawichi. Es decir, sus divisiones inferiores eran estos señores, que no son lo mejor del mercado político, estoy de acuerdo contigo, no creo que sean lo mejor, pero son los que se han postulado. Pero yo me ponía a pensar y hacía cálculos, amigos míos, y veía solamente en Lupea, desde el 2005 que ha subido el Evo al poder hasta la fecha, hay como 2.000 egresados y licenciados del Alto, igual de aymaras que Evo Morales, pero les aseguro mucho mejores y más preparados para el siglo XXI y para las revoluciones y la agenda del siglo XXI, que son revoluciones científicas. Este país es el que menos invierte en ciencia de toda América Latina. Necesitamos un cambio, necesitamos un chip diferente, gente joven. No necesariamente un Damián Condoy, pero te puedo dar 100 nombres de alumnos míos, ¿a cuál más brillante? ¿No? Y todos son aymaras, que no me van a decir, tú estás en contra del... Para nada. Pero sí se requiere un recambio y el MAS muestra que con el cambio de la Constitución, en el fondo nos está diciendo, somos tan chácaras, no hemos generado divisiones inferiores, que tenemos que cambiar la Constitución para que siga nuestro único líder, ¿no? Y mantener esta exaltación mesiánica, porque hay una tónica aquí de teologización de la política, ¿no?, que la tocaba el otro día García Linera cuando decían, le preguntabas muy bien, ¿y después de Evo qué? Yo no me imagino la vida después de Evo, ¿no? O sea, yo no me imagino la vida después de Cristo, ¿no? Es una cosa así de religión secular tristísima para un país. Si dependemos de una persona, estamos fregados. En ese sentido, el MAS yo creo que muestra sus peores cartas, pero al mismo tiempo va a sacar evidentemente todo su poder para mantenerse. Y la oposición, yo creo que la oposición está donde debe estar, porque es una oposición pequeña, fragmentada, que no se va a unir. Es más, en el caso supuesto de que haya un no en el referéndum, evidentemente van a estar más bien con la gran oportunidad de ver cuál va a ser el líder sucesor. Más bien se van a dividir más. Será un Rodrigo, será un Samuel,
será un Luis Revilla, se van a fragmentar más. Y si gana el sí, definitivamente van a estar mucho más amedrentados y puestos sobre la cuerda. Yo creo que la oposición requiere de mucha creatividad estos 4 años. Hoy por hoy está dispersa, no tiene discurso. O sea, más que pensar yo en designios imperiales que conducen a esta oposición, veo que más bien hay designios de muy poca capacidad proactiva y creatividad. Armando, estabas ahí. Me meto al debate porque Adelante, creo que es adelante, interesante discutir esto, ¿no? Yo creo que vuelvo al punto, ¿no? Yo tengo mis dudas, porque lo que los compañeros nos plantean finalmente, y me parece obviamente totalmente legítimo y válido, porque de eso se trata la política, es lo que en ciencia política se llama construir clivajes, ¿no es cierto? Construir diferenciadores que motiven una construcción de una mayoría política, ¿no es cierto? Entonces yo te defino A, B, entonces yo trato de poner todos mis recursos políticos para que tú estés en B, si yo estoy en B sea la mayoría y en A esté la minoría. Es decir, uno construye clivajes, entonces uno define un poco puntos en los cuales uno puede de alguna manera marcar la pauta, tomar la ventaja, digamos, en el discurso político. Entonces el argumento, digamos, del MAS en torno al tema de la estabilidad, en torno al tema de la garantía del proceso que estamos viviendo, esa es una manera de plantear un clivaje. Igual que del otro lado, esta especie de también plantear la democracia versus todo lo malo que no es democrático, también es una manera de plantear el clivaje. Ahora, esos son discursos. La gran pregunta en la campaña es hasta qué punto esos discursos van a ser creíbles y le van a hacer sentido a la población. Porque eso es lo importante. El problema no es la oferta, no es que tú construyas el clivaje, es hasta qué punto tú convences a la gente que eso tiene algún sentido, ¿no es cierto? Y ahí vengo un puntito a lo que decía Hugo. Ciertamente, cada uno de los bloques políticos tiene núcleos duros y votos duros muy consolidados. Sí, yo coincido contigo, 35, 40 probablemente el más. El problema es que con eso no eres una mayoría, pues. Si es tu voto duro, eres la principal minoría de Bolivia. Es decir, las victorias electorales del MAS en los últimos 10 años han sido posibles construyendo una larga coalición que va más allá del núcleo duro. Entonces la gran pregunta, digamos, es una pregunta estratégica para el MAS, es cómo tú avanzas desde tu núcleo duro de 40% hasta obtener, y que no es poco, 20, no sé cuánto por ciento de la sociedad para consolidar. Y aquí vengo el tema de los clivajes. Mi gran pregunta es, ¿realmente los clivajes del 2008-2009 le siguen haciendo sentido a la sociedad boliviana de hoy? No digo que no necesariamente van a ser los mismos, probablemente hay elementos de esos clivajes, pero ¿son realmente los clivajes que ahorita hacen sentido a las masas bolivianas después de 10 años de crecimiento económico, modernización, que eso se lo debemos obviamente a este gobierno? Hay que reconocerlo también, Diego. Hay un proceso de modernización en este país. Pero bueno, pues la pregunta, esa sociedad que ha parido el masismo, ¿está reflejada en estos nuevos clivajes? Yo creo que esas son las preguntas. Fernando, ¿las puedes contestar? Porque no quisiera que se queden sin respuesta, ¿no? En realidad mi pregunta a ti era un poco eso. Si se está pudiendo, si el MAS está logrando determinar la agenda, que luego esta agenda, estos 10 puntos, que me imagino que es una... Bueno, de hecho el vicepresidente en este programa lo dijo, que era una cuestión inicial, ¿no? Que capaz venían otros 10, ¿no? Pero el MAS está logrando tener la agenda que le permita, luego de una campaña natural ante un proceso eleccionario normal, tiene que haber una campaña que le permita esa seducción. Pues sí, yo creo que ese es el desafío del gobierno, ¿no? Yo normalmente diferencio lo que es... ¿Que sea seductor? ¿Cuál sería su mecanismo? Claro. O sea, yo creo que ese es el desafío del gobierno. Normalmente diferencio lo que es el MAS y lo que es el gobierno, ¿no? Siempre entiendo que el MAS es el instrumento político de organizaciones sociales, sobre todo de base territorial, campesinas, indígenas, que son este 30%, que tiene un comportamiento electoral continuo y que se dice que es el voto duro. O sea, de alguna manera varios estudios y los estudios que hemos hecho comprueban eso. O sea, la base o la estructura o más bien el tronco central del MAS es indígena, campesina, sobre todo campesina indígena, por decirlo, ¿no? Ese es ese 30%, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que todo este proceso, estos 10 años, se ha cumplido toda una agenda. O sea, es innegable todo el proceso de transformación, el proceso de cambio, el proceso de catarsis de la sociedad en términos
de democratización social de las estructuras del Estado, la presencia de campesinos indígenas en el poder, es algo que no podemos negar, o sea, simple mirar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y uno entiende de que han sucedido cambios muy importantes. Y por otro lado, se está proponiendo una agenda patriótica 2025. Yo lo que veo, esta es una agenda muy fuerte, muy poderosa en términos de visión de largo plazo, porque no es una propuesta de corto plazo, sino de largo alcance, y que obviamente requiere pues un liderazgo fuerte, requiere una estructura fuerte. Por eso al inicio yo decía, al parecer estábamos en el proceso en el cual se iba a normativizar y se iba a estabilizar el proceso de cambio. Pero esta decisión de alguna manera pone, y lo que voy a decirte es algo fuerte, pone hasta en riesgo este imaginario de la agenda patriótica. ¿Por qué? Porque para generar una dinámica de movilización en la sociedad, se necesita construir un buen enemigo o un buen adversario con el cual uno puede marcar la frontera y generar que la sociedad, es decir, empiece a movilizarse, estableciendo dinámicas de representación respecto a que vamos bien o que vamos a ir construyendo un nuevo tipo de sociedad. ¿A qué me refiero? Yo cuando escuché de que se va a ir a lanzar el referéndum, siempre pensaba, quizás se está pensando en un segundo ciclo del proceso de cambio y por lo tanto de un relanzamiento del proceso de cambio y por lo tanto una profundización del proceso de cambio. Y eso implicaba establecer quién es el enemigo, quién es el adversario. O sea, si se va a seguir diciendo que el adversario es el imperialismo norteamericano, Estados Unidos, la derecha neoliberal, etcétera, etcétera, creo que es un enemigo muy artificial. O sea, yo diría es un riesgo, pero definiendo qué es un enemigo es lo que diría Carl Smith, un hostis, alguien que de verdad implica un peligro, alguien que de verdad implica una amenaza, alguien que de verdad constituye, es decir, alguien que no está dejando constituir la identidad de uno. Y aquí yo me preguntaría, ¿efectivamente las fuerzas de oposición constituyen una amenaza? Después de 10 años de gobierno, después de 2 victorias electorales, o 3, perdón, las victorias electorales que ha tenido el MAS, ¿constituye una amenaza? O sea, para mí yo creo que más bien lo que está sucediendo es y el desafío del gobierno es cómo va a convencer a la sociedad civil, al sentido común, para empezar a pensar de que este proceso puede ser un segundo lanzamiento en términos de profundización del proceso de cambio. Me tengo que ir a un corte, pero voy a volver contigo, Hugo, porque eres el único que puede responder varias preguntas que han sucedido aquí. Se ha contado el discurso. ¿Y quién es el adversario, Hugo? Quédese en esta casa, no es hotel, que lo tenemos arrinconado al pobre Hugo Moldis.